Y hoy veremos un tema muy importante del amor de Dios, si lo ponemos, para aprender. Cristo nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en pecado. Esa es una verdad que tenemos que aprender y hoy Dios nos las va a recordar si ya lo sabemos. ¿Cuántos sabemos que estábamos muertos? Yo no sabía que estaba muerto, porque yo respiraba, porque yo pensaba, porque yo actuaba y yo decía, ¿cómo voy a estar muerto si yo vivo? Pero la Biblia habla de la muerte espiritual, ¿sí? Y solamente Dios nos puede resucitar de entre los muertos, puede darle vida al espíritu. A mí me ha tocado en el hospital donde trabajo cómo se reaniman personas. Que un paciente cae en paro, todos corren y hay algo que se llama desfibriladores, ¿sí? Que se ponen sobre el pecho de las personas y descargan unos voltios de energía, de poder y chocan sobre el cuerpo. Y como somos energía, ayuda al corazón en muchas ocasiones a que vuelva a latir. Y esa línea que en los aparatos suena tic, y cada latido luego suena tic, tic, tic. Y la gente y los médicos dicen, ya volvió, ya volvió. Dios tiene el poder para resucitar, para dar vida a los muertos. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que Él nos hable. Yo sé que ya oraste, ya alabamos, pero queremos sintonizarnos una vez más y pedirle al Señor que Él tome el control de nuestra vida. La única manera de acercarnos a Dios es a través de Jesús, ¿sí? Por eso siempre le pedimos en el nombre de Jesús que Él nos guíe y que Él nos ayude. Amén. Y hoy es un día muy especial para mi vida. Cierra tus ojos un momento y pudieras pedirle a Dios que te sintonice a su voz. Dios está hablando, Dios sigue hablando y Dios quiere que tú y yo nos sintonicemos a esa voz. Amén. Así que ora al Padre. Papá, gracias por este día, gracias por permitirnos estar en este lugar y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables. Todos necesitamos una palabra tuya porque sabemos que esa palabra tiene el poder para darnos vida, porque tu palabra es vida. Señor, y esta mañana necesitamos que tú nos resucites a aquellos que estábamos muertos y des vida y sople sobre nosotros para poder cumplir tus planes y tus propósitos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Ve conmigo a la carta a los Efesios. Vamos a comenzar ahí y vamos a tener un ejemplo de alguien que estaba muerto, que para el mundo estaba vivo, pero para Dios estaba muerto. Pero vamos a comenzar con Efesios 2:1. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesos, ¿sí? A los cristianos que estaban en ese lugar. Y mira lo extraordinario de esta frase. Parece redundante, pero dice así. Efesios 2:1, hablando de Jesús, dice, y Él, ¿quién es Él? Jesús. ¿Sale? Y Él y Jesús os dio vida a ustedes. Pablo está escribiendo la carta y les está diciendo, Jesús les dio vida a ustedes. ¿Cuándo estaban qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Tú dices, les dio vida, pero si estamos vivos. Y luego les dice, estaban muertos, pero en sus delitos y pecados. Una persona que espiritualmente está muerta es gobernada por sus propios pecados, ¿sí? Es más fuerte su pecado que su propia vida. ¿Sigue? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, le dice Pablo a ellos. Ustedes anduvieron en pecado. Ya la iglesia de los Efesios ya se había convertido. Entonces les está recordando cómo vivían, ¿sí? Y les dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo vivían ellos? Siguiendo la corriente de este mundo. Lo que el mundo hace, ellos hacían.
Hay que hacer esto, vamos. Hay que celebrar esto, vamos. Hay que tomar, vamos. Todos ellos hacían lo que el mundo hacía. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. ¿En quién opera el enemigo? En aquellos que son desobedientes. ¿Escuchaste? Y Pablo les estaba diciendo, en ese tiempo ustedes eran pecadores y eran gobernados por Satanás. ¿Sigue? Entre los cuales, y ahí se incluye Pablo, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo se incluye y dice, yo también viví así. Yo seguía mis pasiones. Yo tenía una frase que decía, al cuerpo lo que pida. ¿Sí? Muchos tuvimos esa frase. Decía, el cuerpo quiere esto, dáselo. Vivimos para disfrutar, pero muchos de esos disfrutes nos llevan a la muerte, ¿sí? Al suicidio. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de Dios. ¿Así dice? No, dice, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Puedes decir conmigo, el ser humano tiene dos naturalezas? Su naturaleza pecaminosa y su naturaleza espiritual. ¿Sí? Cuando alguien nace con una naturaleza pecaminosa, es inclinado a lo malo. Cuando alguien nace de nuevo, nace una nueva naturaleza, nace un deseo de buscar a Dios, pero su antigua naturaleza sigue ahí. Entonces ya hay una lucha espiritual, que tú quieres hacer lo bueno, pero tu naturaleza antigua, ¿qué quiere? La carne, las pasiones, los deseos. Y tenemos que alimentar la nueva naturaleza. Amén. Aquel que no ha nacido de nuevo no tiene una nueva naturaleza, simplemente está en su antigua naturaleza. No pelea con el pecado, disfruta el pecado. Pero el pecado va a traer muerte, consecuencias. ¿Seguimos? Dice, pero Dios, que es como rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Di conmigo, misericordia es no recibir lo que merezco. Amén. 3 frases. Justicia es recibir lo que merezco. Si es bueno, si es malo. Hago lo malo, ¿qué es lo justo? Que me vaya mal. Si debo, ¿qué es lo justo? Que pague. Y si me deben, ¿qué es lo justo? Que me paguen. Justicia es recibir lo que merezco. Misericordia es no recibir lo que merezco. Hice algo malo, ¿qué merezco? Lo malo, el juicio. Misericordia, dice Dios, no lo vas a recibir, porque yo soy misericordioso. Y gracia es recibir lo que no merezco. ¿Te acuerdas? ¿Qué es justicia? Recibir lo que merezco. Misericordia, no recibir lo que merezco. Y gracia, recibir lo que no merecemos. Amén. Y entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida. ¿Cuándo? Juntamente con Cristo. Y dice, la salvación es un regalo. Por gracia sois salvos. Cuando tú naces de nuevo, tú adquieres una nueva naturaleza. Comienzas a desear buscar a Dios. Comienzas a desear buscar la Biblia, la palabra. Comienzas a desear ir a la iglesia. Y luego me sorprende, hermanos, la otra vez se encontraron 2 hermanos aquí y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Y le dice, no, ¿tú qué haces aquí? Dice. Los 2 se sorprendieron de verse en la iglesia cuando se conocieron en el mundo. Dice, ¿y ahora tú? No, ¿y ahora tú qué? Los 2, ¿cómo ahora Dios nos pone el deseo de ir, de escuchar,
porque la palabra de Dios da vida. Amén. ¿Sigue? Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él venció la muerte. Él pagó el precio que nosotros debíamos de pagar. Él murió por nuestros pecados. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, ahora Él era el dueño de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Él tiene la vida en sus manos y ahora Él puede darnos vida. El pecado, la desobediencia de Adán trajo muerte, ¿sí? Pero Él con su muerte trajo vida. Y cuando Él resucitó, Él tomó la vida. Y ahora la puede dar ¿a quién? A quien Él quiere y a quien se arrepiente y cree en Jesús. Dice entonces, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿A quién le está diciendo Pablo esto? Aquellos que ya habían creído. A los efesios, a la iglesia, les dice: ustedes están resucitados porque ellos ya se habían arrepentido. No es para todos. Si tú no te has arrepentido, tú no has resucitado. ¿Escuchaste? ¿Qué tengo que hacer? Arrepentir. ¿Sigo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Qué es la fe? Creer. Pero todos tenemos una fe natural. Todos podemos creer. Pero cuando yo esa fe la deposito en Jesús, esa fe se convierte en algo sobrenatural. ¿Tú crees que Cristo te pueda cambiar? Y entonces tú dices: sí creo. Y esa fe natural se convierte en algo sobrenatural y comienza a suceder en tu vida. ¿Sí? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de creer. Y eso de creer no fue de ustedes. Fue un regalo de Dios. Para que tú pudieras creer, Dios te tuvo que dar ese regalo de fe. ¿Escuchaste? Para que pudieras creer. Dice: no por obras. La salvación no la adquieres haciendo cosas buenas, sino por creer en Jesús, porque Él ya lo hizo todo. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie diga: ¿sabes qué? Yo me gané la salvación. Yo di a los pobres, ¿sí? Yo hice buenas obras. Es más, yo iba todos los domingos a la iglesia. Yo nunca falté. No se gana con ir los domingos a la iglesia. Cristo la ganó y nos la regaló por su gracia. ¿A quiénes? Aquellos que creímos en Él. La salvación le pertenece a Jesús. Para poder ser salvo, yo necesito a Cristo. Mira esta imagen para ilustrarlo. Mucha gente cree, si Cristo es el salvavidas, mucha gente cree que alguien que está en pecado, que está en maldad, está en el mar, ¿sí? Y le tiran el salvavidas. El salvavidas es Cristo. Entonces esa persona, ¿qué hace? Esa persona va y agarra el salvavidas. Y pudiera agarrar cualquier otra cosa. ¿Quieres cambiar? Cree en tu potencial. No es posible. El único que te puede hacer cambiar es Jesús. Entonces, una persona que está perdida, que está en pecado, esa persona no agarra el salvavidas. Eso es lo que la gente cree, ¿sí? Y nosotros hoy lo vamos a entender. El salvavidas es Jesús. Y tú vas y te acercas a Jesús y lo agarras. ¿Sí me explico? Eso es lo que la gente piensa. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira esta otra imagen. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que no solamente estabas en el mar, sino dice la Biblia que estabas muerto. ¿Un muerto puede agarrar el salvavidas? No puede. Y que ese muerto no solo estaba en el mar, sino que se está hundiendo. Una persona sin Cristo, su vida va a ir en un profundo sopor. Cada vez su vida va a ser peor, cada vez su vida va a ser más profunda. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no es el salvavidas, ¿sí?
Jesús vino, se metió a la mar, nadó por ti, te tomó en sus brazos, te sacó y te comenzó a reanimar y te dio vida. Y solo así pudiste tener vida, cuando Él dio su vida por ti. ¿Escuchaste? Nadie puede tener vida sin Cristo. Hablo de la vida espiritual y la vida eterna. La gente piensa que Jesús es una opción. ¿Quieres cambiar? Bueno, hay opciones. No, estás muerto. Si tú tuvieras un muerto en la sala y tú le dijeras: oye, ¿y por qué no cambias? ¿Por qué no tratas bien a tu esposa? ¿Por qué no dejas las drogas, el alcohol, el cigarro? ¿Qué crees que te va a decir el muerto? Nada. Porque está muerto, está imposibilitado de hacer algo. Jesús viene y nos da vida. Amén. Y nos resucita. Y entonces, ya resucitados, nos damos cuenta de cuán malos somos. Porque cuando estamos en pecado, yo pensaba que era bueno. Yo decía: no, yo no hago nada malo, yo no daño a nadie. Cuando nací de nuevo dije: wow, cuánto dolor para mis madres, para mis hermanos, para mi familia, para mi esposa. Comienzas a abrir los ojos y puedes ver. Si no, somos egoístas, solo pensamos en nosotros, luego en nosotros y después en nosotros. Y que el mundo haga lo que quiera. Mientras yo esté bien, que el mundo ruede. Cuando viene Cristo a tu vida, no solo te restaura a ti, quiere que tú restaures a otros. Amén. ¿Quieres ver a un muerto vivo? En la Biblia. Pues, ¿dónde? Vamos a ver a un hombre que él pensaba que estaba vivo, que él pensaba que el dinero le iba a poder dar todas sus riquezas, todas las cosas que él necesitaba. ¿Sí? Ve conmigo, por favor, a Lucas 19. Ve a tu Biblia, los que traemos Biblia. Acá enfrente hay 2 lugares, 3 lugares vacíos, si llega alguien más. Ve a tu Biblia, por favor, Lucas 19. Y veremos a un muerto resucitar. ¿Qué dijo Pablo a los Efesios? Y ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero ellos estaban vivos. ¿Cómo es que estaban muertos? En lo espiritual. Necesitaban nacer de nuevo. ¿Sí? Vamos a la escritura, vamos a verlo. Y en cada historia nos muestra el amor de Jesús, sus atributos, su gracia, y nos muestra el corazón del hombre. Y hoy vamos a ver un tipo de persona. Este hombre llamado Zaqueo, que había puesto su vida a favor del dinero. ¿Sí? Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado, ¿cómo? Zaqueo, que era, ¿qué? Jefe de los publicanos y rico. ¿Quiénes son los publicanos, hermanos? Si traes una Biblia actual, diría un cobrador de impuestos. Roma era el imperio que gobernaba en esa época, ¿sí? Pero Roma les dejaba que a los que gobernaba ellos siguieran sus religiones, ellos adoraran a sus dioses, pero que adoraran al César, ¿sí? Y que le pagaran impuestos. Y para no meterse en problemas, ellos contrataban a personas de su misma nación y los ocupaban como cobradores de impuestos y les llamaban publicanos. Un publicano era un paisano de ellos que iba y les cobraba, pero ellos tenían un favor a causa de ellos, que ellos podían cobrar más del impuesto que le pedía Roma. Esa era su ganancia. Roma te pedía un impuesto, ¿sí? Pero ellos te podían pedir más y Roma no decía nada. ¿Sí me explico? Roma decía: mira, tú cóbrales lo que quieras, pero a nosotros nos traes tantos. Y los publicanos le cobraban de más
a sus paisanos, a sus propios paisanos. Y a los publicanos se les comparaba con los pecadores. Ellos no podían ir al templo. Con el hecho de saber que era publicano, era pecador. ¿Sí? Son pecadores. Y ellos estaban relegados. Bueno, este Zaqueo dejó su religión por el dinero. ¿Sí me explico? No le importó Dios, porque pensó que el dinero le iba a dar todo. Pensó que el dinero le iba a dar bienestar. ¿Cuántos tienen esa idea? Si soy rico voy a ser feliz. Pensó que el dinero le iba a dar felicidad. Y dice que este Zaqueo era un publicano, pero era rico. Amén. Sigue. Procuraba, porque él escuchó que venía Jesús. Dice, procuraba ver quién era Jesús, porque él había escuchado. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y él escuchó, va a pasar Jesús. Y eso le incomodó, o sea, eso le turbó y dijo, yo quiero ver a Jesús. ¿Quién será ese Jesús de lo que la gente habla? Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era alto. No, dice, era chaparrito de estatura. Era abusado el chaparrito. Era bueno para cobrar y era bueno para hacer negocios y era bueno también para trazar direcciones. Mira lo que hizo este hombre, sigue. Y corriendo subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Qué hizo este hombre Zaqueo? Él vio dónde venía Jesús de lejos y dijo, ¿cómo le hago? Si me acerco a la gente, hasta el más chaparrito me gana. No lo voy a poder ver, aunque sea que lo vea. ¿Y qué hizo este hombre? Vio dónde venía y anduvo buscando y vio un árbol. Dice, tiene que pasar por aquí y me voy a subir y lo voy a ver. Y él ya había hecho sus planes. Amén. Muchos tienen planes con Dios, pero Dios tiene unos mejores planes. ¿Sigue? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, imagínate, tú puedes ver la escena. Jesús caminando en medio de esa avenida con la gente siguiéndole, escuchándole. Este hombre dejó donde estaba y se fue y se empezó a subir al árbol. Era chaparrito, pero era bueno para subirse a los árboles. ¿Cuántos fueron buenos? Que ahorita ya no pueden ni levantar la pierna, pero de chiquitos eran buenísimos. Y este hombre se subió al árbol y él estaba esperando. ¿Qué? ¿Quería hablar con Jesús? No. ¿Quería qué? Verlo. Nada más. Esa era su intención. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, se cruzaron sus miradas, porque Zaqueo estaba mirando hacia abajo. Y Jesús que venía, Jesús alzó la vista. Y en un momento se cruzaron sus miradas y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínate la impresión de Zaqueo. ¿Sabe mi nombre? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo supo? Y Zaqueo, lo cual todos tenemos la libre decisión, pudo haber dicho, ¿qué va a hacer Jesús en mi casa? No, gracias Jesús, síguele. Pero algo pasó en esa mirada. Algo pasó en esas palabras que se cruzaron. Todo mundo conocía a Zaqueo y sabía que Zaqueo era tramposísimo. Sabía que Zaqueo era mañoso. Sabía que Zaqueo, y Jesús va a ir a la casa de Zaqueo si ese es malo. Y le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que vaya a tu casa y esté ahí contigo. Amén. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Le entró una desesperación al chaparrito, man. No supo ni cómo se bajó. Supo cómo se subió, cómo se bajó, no supo. Se bajó deprisa
y le recibió con gozo. Mira, esto no está en la Biblia, porque no nos dice. No nos dice si era casado. Sí sabemos que tenía criados porque era rico. Entonces ese hombrecito llegó a su casa y dijo: familia, hoy viene Jesús a mi casa. Pero había una sonrisa diferente en su rostro, había una mirada diferente en su rostro. Es más, hasta tal vez él ayudó a acomodar las mesas. Lo que nunca hacía, él era de los que mandaba. A ver, hágame acá, a ver, hágame allá. Ahora este hombre estaba preparando su casa para recibir a Jesús. Algo ya había sucedido en su corazón. ¿Sigue? Al ver esto, ¿quiénes? Los que iban ahí, sus discípulos, la gente del pueblo, uno que otro colado que iba entre la gente. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar. ¿En dónde? En la casa de un pecador. Jesús, ¿no sabes quién es Zaqueo? ¿Vas a entrar a la casa de un pecador? Y ellos murmuraban dentro de ellos. No se atrevían a decirle a Jesús, pero ellos lo pensaban. ¿Sí me explico? ¿Sigue? Entonces Zaqueo, puesto en pie ya en su casa, dijo al Señor: he aquí, Señor. ¿Qué significa Señor? En la Biblia el término Señor significa dueño. Para nosotros, a cualquier persona adulta, ¿sí?, o ya casada, aunque no esté muy grande, se le dice Señor, ¿sí?, y es sinónimo de que ya está grande. En este contexto, el término Señor significa dueño. ¿A qué se refiere? En esa época existían esclavos. Cuando tú comprabas un esclavo, tu esclavo te pertenecía. Y a los esclavos les ponían aretes en las orejas, aretes en las narices, ¿sí? A veces los sellaban como los animales, los marcaban, les ponían grilletes en las piernas. Y era fácil identificar un esclavo. Y cuando tú veías pasar un esclavo, tú le decías: oye, Juan, ¿quién es tu señor? Y Juan te decía: mi señor es don Pedro. ¿Por qué era su señor? Porque don Pedro le pagó y lo compró. ¿Sí me explico? El término señor significa dueño. ¿Por qué? Porque le pertenecía por haberlo comprado. Y ahora Zaqueo, que no le pertenecía a nadie, su Dios era el dinero, ¿sí? Y se fue buscando en el dinero y en las posiciones su felicidad, su gozo. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué? Zaqueo, si tú no dabas ni la ofrenda, no dabas nada, no cooperabas con nada, no ayudabas a la gente, tú solo estabas pensando en ti, en tus bienes, en ser ricos y en ser prósperos. ¿Qué pasó con Zaqueo? En un determinado momento de su vida se dio cuenta que el dinero no lo es todo. ¿Escuchaste? Hay gente que no ha tenido dinero y piensa que cuando lo tenga va a ser feliz. Él lo tuvo y él se dio cuenta que el dinero no es la felicidad. Hay un espacio, hermanos, cuando Dios nos creó, que es un espacio del Espíritu, que solamente le pertenece a Dios. Y nada ni nadie podrá llenar ese espacio más que Dios. Y mientras no esté lleno ese espacio, vas a sentir un vacío, vas a sentir una soledad en tu corazón. Hay gente que llora y tú le dices: ¿y por qué lloras? Y te dice: no sé. Y muchas veces es verdad, porque son tantas cosas que ha pasado en su vida que hay una soledad, ¿sí? Es feo cuando tú te quedas solo en tu casa y no hay nadie. Y tú dices: ¿con quién platico? ¿Con quién hablo? Pero es más feo cuando tú estás con amigos, con familia, con personas, y aún así te sientes solo. Porque esa soledad no es física, es una soledad más profunda, es una soledad espiritual, es un vacío espiritual. ¿Te das cuenta? Y eso experimentó Zaqueo. Se dio cuenta que el dinero y el poder y todo lo que tenía no le llenaban, que había algo, pero él escuchó hablar de Jesús.
Dice entonces: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ya el dinero no me interesa tanto. Ya me di cuenta que no es como yo pensaba. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cuánto? 4 veces más le devuelvo el dinero. ¿Y tú crees que había defraudado a alguien? Era tremendo ese saqueo. ¿A cuánta gente no robó? ¿A cuánta gente no pasó por encima de ella con tal de obtener dinero? Pero algo pasó en el corazón de Zaqueo. ¿Sí? Y dijo: ahora, si yo he defraudado a alguien, lo pagaré. ¿Sí? ¿Seguimos? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sigue? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió Zaqueo? Desde que nació. ¿Cuándo se perdió la humanidad? Desde el Edén. El hombre cayó en pecado y después de Adán todos nacemos separados de Dios, todos nacemos muertos en pecado, y Dios decidió irnos a buscar. Dios decidió salvarnos. Dios decidió darnos otra oportunidad. Él vino y pagó por nuestros pecados para darnos vida. Y en esta historia vemos a un Zaqueo vivo. Es más, vivísimo, pero que estaba muerto. ¿Escuchaste? Él estaba vivo en lo físico, pensaba, sentía, actuaba, pero espiritualmente estaba muerto. Y cuando él comprendió, hay gente que no sabe que está muerta. Hay muertos que gozan de buena salud y tú los ves caminar y tú los ves, pero si tú vieras una radiografía espiritual, vieras su vacío en su ser, vieras su espíritu muerto, y que esa persona no será feliz, nunca tendrá paz, porque la paz es fruto del Espíritu Santo. Solo hasta que tengas a Jesús, entonces vendrá la paz sobre tu vida. Amén. Y Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, ¿a qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La religión renegaba de Zaqueo. ¿Podría llegar un día Zaqueo a la sinagoga, al templo? No iba a ser recibido por ser publicano. Pero ¿qué hace Jesús, hermanos? Jesús no le importa cuán pecador soy. Jesús no le importa cuán pecador eres. Él te va a buscar, porque Él vino a buscar. Y no solo te vino a buscar, Él vino a salvarte. Él vino a darte vida. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que tú necesitas. Y sabe que ni el dinero, ni los bienes, ni cualquier placer momentáneo te puede llenar. Te puede llenar al momento. Y hay gente que ríe, que baila, que se goza y ja, ja, ja. Pero al rato se va la música, se va el alcohol y el vacío se hace más grande. Y quedan más vacíos. ¿Y qué hacen? Ahora quieren más para poder llenarlo. Y entre más pecado hay, el vacío se hace mayor. Y el único que lo puede llenar es Jesús. Amén. Cristo no es un salvavidas que tú puedas agarrar. Tú no lo puedes agarrar. Dios tiene que venir y soplar vida sobre las personas. Jesús lo miró y Jesús le habló. ¿Cuándo se convirtió Zaqueo de ser un pecador ahora a ser una nueva criatura? ¿Cuál es la evidencia? ¿Tú crees que Zaqueo se convirtió? ¿Qué pudieras encontrar en esta historia de evidencia que sí se convirtió? ¿Alguien me lo pudiera decir? Se arrepintió, pero ¿cómo lo demostró? Ahora quiso restaurar, ahora pensó en los demás. Aquel que no tiene a Cristo solo piensa en sí. ¿Te das cuenta?
Ahora este hombre ya había dejado de pensar en sí y se puso a pensar, ¿y cuánta gente defraudé? ¿Cuánta gente dañé? Hay gente que va a la iglesia y hizo daño allá afuera y no son capaces de pedir perdón. No son capaces de ir con la esposa y decirle, mi amor, perdóname. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha nacido de nuevo. Pidió prestado, defraudó a la gente y no paga. Y ya va a la iglesia. A lo mejor no puedas pagar todo, pero ahí vas. Imagínate a alguien que le debías y nunca le pagaste y quedaste mal. De repente te le apareces. De repente un mensajito, varón, amigo, perdóname. Defraudé tu confianza, defraudé tu amistad, pero mira, ahí te mando. No todo porque no me alcanza, pero ¿qué crees que pensará tu amigo? Vaya, hasta que se acuerda. Él no va a pensar que tú naciste de nuevo, no. Pero algo va a haber en esa persona. Este hombre Zaqueo estaba dando frutos ¿de qué? De arrepentimiento. La mitad de... ¿Cuánto demoró Zaqueo en hacer sus bienes? Su vida entera. Ahora estaba diciendo, la mitad de mis bienes lo doy. La gente necesita y para mí con la mitad tengo hasta de sobra. Un día me voy a morir y ahí va a quedar, pero puedo hacer algo todavía que me queda vida. Pregunta, ¿cuándo se convirtió Zaqueo? Cuando bajó del árbol. ¿Qué más? Cuando lo miró. Escucha algo. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar. Jesús, cada palabra que él dijese tenía el poder para dar vida. Hoy, ¿dónde está la voz de Jesús? En la Biblia. Amén. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás recibiendo vida. Hoy no te vas a encontrar con Jesús físicamente como Zaqueo. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú le hablas a alguien de Cristo, la voz de Dios, el poder de Dios, cuando alguien dijimos que está muerto y lo desfibrilan, puede darle vida a esa persona. Y esa persona que era egoísta, esa persona que estaba esclava de la pornografía, esa persona que estaba esclava de sus pasiones, ahora comienza a través de la palabra, de repente un tic, 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 y comienza a vivir en lo espiritual. Comienza a hacer a un lado lo material y todo lo que pudiera haber. La gente desgasta su vida por lo material. Y luego eso material luego lo tiene que venderlo para ayudar a su vida a sanar. Porque tenemos un tiempo de vida, hermanos, en esta tierra, pero tenemos una eternidad que sigue después. ¿En qué momento, vuelvo a la pregunta, este Zaqueo nació de nuevo? Él solamente quería verlo, pero Jesús dijo, es necesario. Jesús sabía que iba a estar en el árbol. ¿Por qué lo sabía? Porque Él es Dios, Jesús es Dios. Jesús sabe todo. Y Él sabía que un día se iba a encontrar con Zaqueo. Es más, no tuvo que hacer señas Zaqueo. Jesús ya sabía que un día lo iba a encontrar. Jesús sabía que un día se va a encontrar contigo. Jesús sabe que un día tú te vas a encontrar con Él y su palabra. Y depende de ti. Bueno, no depende de ti porque Él es el que nos da vida. ¿Sí? Él nos resucita. Su palabra tiene el poder para hacerlo. Y desde el momento que se encontró, algo sucedió. La palabra de Dios trajo vida y ahí comenzó a obrar el Espíritu Santo en él. Y desde que se bajó de ese lugar, el Espíritu Santo comenzó a dar vida y a darse cuenta de su realidad. Ya lo he platicado esta historia, pero nos tocó cuando estábamos en otra iglesia en el centro. Yo estaba de pastor de jóvenes y pasó un joven y antes de, estábamos arriba del CETEC al lado,
Invitábamos a los jóvenes del parque, ven, pásale, va a haber una reunión. Y venía un joven, ¿sí?, caminando, y le digo, oye, tenemos una reunión de jóvenes, te invito. Para mí, que no era casado, yo ni sabía. Sí, miró su reloj. ¿A qué hora se termina? No, a tal hora. Bueno, subió a la reunión, predicamos la palabra, estuvo las alabanzas, estuvo todo, y al final le digo, ¿qué te pasó? Y este joven estaba llorando, ese joven estaba sufriendo, y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la reunión? Me dice, mira, me pasó algo extraño, me dice. Me pasó algo extraño, no lo puedo explicar. Yo salí de mi trabajo, yo me estoy divorciando. Yo no sabía, que pues lo vi muchacho. Me estoy divorciando de mi esposa. Y yo venía quejándome de ella en mis pensamientos. No me atiende, no me da lonche. Llego y anda enojada y siempre me trata mal. Sí, la voy a dejar. Y yo venía pensando en esto y me encontré contigo y subí. Pero ya estando en la reunión, algo me pasó, me dice. Y se ponía a llorar el joven. Le digo, ¿qué te pasó? Fíjate que me empecé a dar cuenta que no solo es ella. Yo tomo, le dice. Me dijo, yo tomo. Y él empezó a reflexionar y comenzó a decir, oye, yo trato mal a mi esposa. A veces le he pegado, dice. Como tomo, me gasto el dinero y por eso no me atiende. Pero él estaba sorprendido, por eso no me atiende, por eso estoy mal, me dice. Estoy mal. Y se puso a llorar y se inclinó de rodillas. Y ahí oré por él. Se dio cuenta de su pecado. A veces estamos dentro de la burbuja viendo hacia afuera y no nos damos cuenta que dentro de nosotros hacemos cosas malas. Y luego pensamos, es que la gente nos trata mal porque es mala. No, responde muchas veces a nuestra manera de ser. Y este joven recibió una iluminación para poder ver no hacia afuera, no hacia los demás, sino poder verse a sí mismo. ¿Qué pasó desde que se cruzaron las miradas con Zaqueo? Él se comenzó a ver. Cuando llegó a su casa, Jesús le dijo, Zaqueo, arrepiéntete de tus pecados. ¿Le dijo algo Jesús a Zaqueo? No, eso se llama la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, te redarguye y te comienza a demostrar cuán malo eres. Y comienzas a aborrecer el pecado, comienzas a decirle no al pecado. Si tú y yo seguimos en pecado, es que el Espíritu Santo no está en ti, aunque vayas a la iglesia, aunque te congregues, aunque cantes, aunque aplaudes. Si tu vida no es cambiada, si tu vida no es reflejada en los actos cotidianos, tal vez el Espíritu no está ahí. Y Zaqueo se encontró con Jesús. Regrésalo en la parte de mis bienes. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Jesús ni le dijo nada. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy ¿a quién? A los que necesitan, a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, y él se acordaba de quienes había defraudado, sí, lo devuelvo cuadriplicado. Ya los bienes ya no le importaban. Ahora le importaba estar bien con su Creador. Síguelo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús es la salvación. No hay ningún nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Zaqueo fue salvo? Sí. ¿Qué más pasó con la vida de Zaqueo? No dice la Biblia. ¿Habrá ido a pagar? ¿Habrá ido a devolver? Imagínate ese evangelio hablado a través de la vida de Zaqueo. Llegando a las puertas, buenas. Ahí está ese chaparro otra vez, man. Ya te pagué. No te vengo a cobrar. ¿Sabes qué? La otra vez te cobré de más. Te lo devuelvo. Y mira, un chichito.
otro poquito. Te voy a... ¿Cómo, Zaqueo? No, pues este es mañoso, algo. No, no te voy a pedir nada. Tranquilo. Dios tocó mi corazón. ¿Sabes qué pasó? Y el otro, me encontré con Jesús. Jesús me miró. Cuando nadie me miraba, cuando la religión me hacía a un lado, cuando los sacerdotes pasaban a mi lado, me decía, este es publicano. Jesús no solo me miró, me invitó me pidió que fuera a mi casa. Y lo recibí. ¿Cómo? ¿De veras? De veras. Había gente que le creyó, gente que no le creyó. Pero su vida desde ese momento no fue la misma. ¿Lo crees? Y esos Zaqueos, o hay mucha gente como Zaqueo, que un día se encontraron con Jesús y su vida no fue la misma. Mira esta imagen. ¿Te acuerdas la primera imagen del salvavidas? Cuando el hombre se iba hundiendo y Jesús fue tomando esa figura, lo rescató, lo subió a la barca y ahora está con Jesús en la barca. Y ahora yo quiero contarte una plática de Jesús con quien tú quieras, pero en este caso, Zaqueo. Cuando Dios rescata a alguien que estaba muerto y ahora está vivo y lo lleva a la mar, entiendes que hay muchos que están así y el mar es inmenso y hay gente que está muerta en sus delitos y pecados. Y tú ahí dentro de la barca pudieras decir, oye Jesús, yo conozco a alguien que también estaba muerto como yo. Y si vamos, ¿qué te dirá Jesús? Y Jesús dice, ándale, eso yo quería. Conozco un matrimonio que se está destruyendo. Ándale, yo también lo conozco. Vamos, vamos, ¿qué hacemos, Jesús? Vamos. Y ya no solo piensas en ti, sino vas por la mar buscando gente que ha naufragado. Gente que muchas veces la religión los rechaza, el mundo, su familia los rechaza. Ahora tú te vuelves un salvavidas y sabes que la palabra de Dios tiene el poder para transformar. Y le dices, hey, Jesús murió por ti y te puede restaurar, te puede dar vida, te puede llamar. ¿Habrá alguien que quiera ser como Zaqueo? No antes. No, sí, yo quiero ser rico. No de antes, Zaqueo. El nuevo Zaqueo. Que quiera restaurar, que quiera pedir perdón. Primero a Dios. Y Dios lo puede hacer. Cierra tus ojos, iglesia, por favor. Vamos a orar. Y puedas traer a tu mente, si estás en pecado, déjame decirte que no tienes a Jesús, pero hoy tú le puedes entregar tu vida a Jesús y decirle, Jesús, sálvame, resucítame. Estoy esclavo de un pecado, estoy esclavo de mis propias pasiones, estoy muerto, no puedo salir de esa condición, solo tú me puedes dar vida. Díselo a Jesús. Díselo. Y si tú estás vivo y ya creíste y no has restaurado, Dios te manda a restaurar. Dios te manda a dar testimonio de lo que es real, de dar testimonio de Jesús, de dar la cara, de hacer aquellas obras que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Padre, hoy nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que aquellos que escuchamos esta historia, tú nos mires a los ojos. Jesús sabía el nombre de Zaqueo. Jesús sabe tu nombre. Te conoce por nombre, como te llamas, Él te conoce. Y esta mañana te dice, vuelve a mí. Vuelve al camino. Vuelve a comenzar. Si ayer fallaste, hoy es un nuevo día. Sabes que el domingo es el primer día de la semana.
Es un nuevo día, es una nueva semana y Dios nos da la oportunidad de volver a recomenzar. Pero ya no vayas solo, ya no vayas sola. Ve con Jesús. Y solo en Jesús es posible navegar en este mar de incertidumbres, de olas, de tormentas. Pero mientras vayas con Jesús, estarás seguro. Y te encontrarás gente muerta en el mar. Pero ahora tú tienes las armas para poder hablarle y darle vida. Y caminar esa nueva vida con Cristo para establecer su reino. Hay muchos que se están perdiendo. Y tal vez tú seas una joven, un joven que puede hablarle de Jesús y transmitirle esa vida espiritual. Hoy podemos recomenzar.